Vamos a hacer un repaso de los elementos básicos de la fenomenología que hemos visto en clase para que retomemos el curso de lo ya trabajado y continuemos con las temáticas. Tenemos en un primer momento la pretensión de la fenomenología, es decir, ¿qué quiere la fenomenología como sistema filosófico cuando nos propone la manera de acceder al conocimiento? En un primer momento encontramos los fenómenos, las situaciones de la realidad que están sucediendo permanentemente, y estos fenómenos pasan, suceden, independientemente de que los estemos observando o no. Los fenómenos de la realidad realmente son situaciones que se están presentando, pero requieren, para convertirse en fenómenos, la existencia y la presencia de unos seres, de unas personas, de unos seres humanos que estén captando esos fenómenos. Los fenómenos por sí mismos no tienen ninguna incidencia en la construcción de conocimiento hasta que son captados por una persona, y ahí es donde está el proceso sensoperceptual incluido. En un primer momento está la sensación, es decir, la información del fenómeno que nos entra por los diferentes sentidos y que la parte de las neuro explica de manera tan completa. Cuando el fenómeno impacta alguno de los canales de los sentidos, pues esta información es llevado por las vías nerviosas respectivas hacia las áreas del cerebro que se encargan de procesar las informaciones relacionadas con ese fenómeno. Así pasará por áreas primarias, secundarias y terciarias, es decir, la complejidad del procesamiento de la información va subiendo hasta que llega a un momento muy importante que describía Luria como la tercera unidad de procesamiento, y es donde la persona ya hace conciencia, es decir, hace una percepción completa del fenómeno que es captado, y entonces en este momento hace una integración de la información que ha captado a través de los sentidos para generar esta conciencia. Cuando hacemos la percepción estamos construyendo esquemas mentales. Estos esquemas mentales nos permiten entonces captar la realidad, comprenderla, construir el conocimiento, pero a su vez hace que integren parte de nuestras formas de pensamiento, es decir, el fenómeno y la experiencia que hemos vivido relacionada con el fenómeno pasa a ser parte integral de nuestra manera de ser y de pensar, y por supuesto genera emociones y sentimientos. Entonces estos fenómenos finalmente se convierten en esquemas mentales en las personas debido a ese procesamiento sensoperceptual. La fenomenología planteada por Edmund Husserl pues nos presenta tres principios fundamentales. El primero es que se opone a la posición de Descartes en cuanto a que primero había que dudar para luego pasar a considerar solamente real o como parte del conocimiento aquello que pudiese ser pensado de manera clara y distinta. Si para Descartes era requisito importante la duda, para Husserl no lo era. Para la fenomenología la duda no es importante, que es el segundo punto que encontramos en la diapositiva, y que nos dice que la duda no se necesita para construir conocimiento, para construir realidad, sino que la realidad se encuentra, se dilucida cuando podemos expresar los fenómenos de una manera muy clara y una manera distinta en un contexto temporal. Es decir, cuando el fenómeno lo apreciamos sin necesidad de dudar, y cuando simplemente hacemos una descripción de lo que está sucediendo con el fenómeno y una comprensión de ese fenómeno, sin necesidad de generar ningún tipo de dudas. Y hay un tercer principio básico que se relaciona con eliminar los prejuicios y expresar los fenómenos tal cual se están dando en la conciencia. Es decir, no debemos predisponernos en el análisis del fenómeno, sino hacer la descripción, contar lo que está sucediendo, observar las consecuencias del fenómeno, pero no podemos poner o anteponer mejor nuestros juicios de valor para construir el conocimiento sobre el fenómeno mismo.
La fenomenología plantea que hay un proceso, es una primera etapa de descripción fenomenológica en donde se comenta qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está captando y cómo se está comprendiendo. Un segundo momento que es el de la conciencia fenomenológica, que es cuando yo me entero, me doy cuenta de que realmente estoy percibiendo un fenómeno y que ese fenómeno tiene cierta afectación sobre mi conciencia, sobre mi manera de pensar y de actuar. Y un tercer momento que es la esencia de los fenómenos, es decir, cuando encontramos el meollo, la raíz de ese fenómeno que está sucediendo. Si lo expresamos en un ejemplo, podríamos hablar de una discusión. En una discusión, por ejemplo, sobre un tema político, hay diferentes puntos de vista. Si yo tengo un punto de vista desde mi percepción política de esa situación, pues habrá otros detractores, habrá otras personas que no estén de acuerdo conmigo y que tal vez busquen oponerse a mis argumentos. Entonces, si otra persona expone con cierta agresividad sus argumentos, yo podría en la descripción fenomenológica decir que estoy captando a un individuo que está hablando de una manera vehemente, subiendo la voz y que se le ve bastante enfadado. Ahí estoy contando lo que está sucediendo. Un segundo momento de conciencia fenomenológica cuando yo me doy cuenta de que esta situación me está afectando, de que está generando en mí unas reacciones internas, que está generando unos pensamientos, unas emociones, unos sentimientos y que hace parte del fenómeno de la situación que se está presentando en ese instante. Y un tercer momento que es la esencia de los fenómenos cuando yo logro dilucidar de que se trata de una discusión en donde hay dos personas con puntos de vista opuestos y que la reacción del otro y mi misma reacción se está dando es precisamente por la situación y las inconcordancias que tenemos en nuestro pensamiento, y la esencia es que hay una discusión en torno a una problemática y que esta discusión a futuro pues puede terminar de X o Y manera, terminar muy bien o terminar muy mal, de acuerdo a cómo se maneje. Ahí ya capté la esencia del fenómeno, ya las acciones que tomen adelante pues darán origen a otros fenómenos, a otras situaciones que también podrán ser analizados. La fenomenología también identifica que hay tres momentos y estos momentos se basan en una línea de tiempo, es decir, considera el momento del pasado, el momento del presente y el momento del futuro. El momento del pasado lo relaciona directamente con la memoria, es decir, todas las experiencias y los aprendizajes previos que hemos tenido. El momento del presente está relacionado con la sensación, con lo que captamos en este momento. Realmente es sensación más percepción porque la sensación por sí sola no nos permitiría captar el presente. Debemos también tener un momento interpretativo que es el de la percepción. Entonces cuando ese presente está sintiendo, está percibiendo, está captando el fenómeno, pues entonces se está dando la situación actual y yo lo percibo como este momento, como este presente. Y un tercer momento que es el futuro, que se relaciona con la imaginación, la creatividad, la manera como yo planeo, como yo pienso que van a suceder las situaciones en el futuro. Las situaciones problemáticas se dan cuando las personas se estancan en uno de estos tres momentos. Es decir, alguien que está estancado en el pasado, alguien que solamente vive de sus recuerdos, de su memoria, pues no va a poder superar las situaciones traumáticas o difíciles que se le presenten y entonces se va a ver afectado su presente y su futuro porque no va a poder ir más adelante, no va a poder avanzar, ya que está siempre pensando en esa situación del pasado. Cuando el enganche se da a nivel de la situación del presente es porque el individuo no tiene en cuenta sus experiencias previas, no recuerda sus aprendizajes, no tiene en cuenta lo que vivió y la experiencia que adquirió a través de las situaciones del pasado, y entonces solo vive el momento sin planear lo que va a suceder en un futuro, y eso también se convierte en un aspecto negativo porque no se miden las consecuencias de los actos y además pues se cometen los mismos errores siempre.
A nivel de el estancamiento en el futuro, podemos encontrar a personas que se la pasan soñando sobre cómo será su futuro ideal, sobre cómo sería su vida si se dieran las condiciones adecuadas para que se cumplieran sus sueños, pero no tienen en cuenta los aprendizajes del pasado, no hacen planeación en el presente y por lo tanto es muy complicado que puedan acceder a esos sueños, a esa creatividad o esa imaginación en torno a lo que están pensando para su futuro.